Bienvenidos a un nuevo programa de Papás al Rescate. El día de hoy tenemos a la doctora Viviana Carazo y vamos a hablar sobre el tema de neurociencia. Entonces, Cris, si quieres comenzar. Claro. ¿Cómo están todos, Vivi? Muy feliz de que estés acá. No te digo doctora porque tengo 8 años de conocerte, viéndote una vez por semana. Así es que, bueno, sería un poco más formal decirte Vivi Carazo, como te dice Antonia, pero bueno, será Vivi. Bueno, neurociencia. Yo creo que lo que quisiera que empezáramos a hablar es de dónde viene Vivi Carazo, cuál fue su recorrido profesional, de estudios, porque sé que pasaste por muchos años, ¿verdad? Bueno, los que fueron necesarios. Sí, los que fueron necesarios. Y para que nos contes un poco cómo llegaste a ser Vivi Carazo. Y luego arrancamos un poco más con ya neurociencia. Sí, claro. Vargas. Bueno, yo empecé estudiando educación especial en la Universidad de Costa Rica. Desde que estaba en la escuela, propiamente en la escuela donde estaba, había un niño con parálisis cerebral. Y no sé, eso que sentía uno como mucha afinidad y me encantaba poder ir a apoyarlo y jugar con él en el recreo. Era bastante menor que uno, pero en ese momento, en esa escuela, digamos que los de sexto grado acompañaban a los de kinder, y entonces pues fue una experiencia que yo creo que me te marcó muchísimo. Y entonces siempre estaba esa espinita, ya en el momento de salir del colegio y escoger como qué estudiar, estaba pues entre medicina y educación especial, pero lo que de biociencias en ese momento hizo que descartáramos de una vez la medicina porque no era definitivamente el fuerte. Y entonces, ¿no? Iba a educación especial muy segura de que era lo que quería. Y en la carrera, propiamente cuando uno está en tercer año de carrera, hace observaciones y asistencias en diferentes servicios. En segundo año, hace unas observaciones en diferentes servicios. Para conocer toda la población, etcétera. Y una de esas observaciones nos tocó en la Escuela Neuropsiquiátrica Infantil. Y me acuerdo que iba yo con la compañera con la que me habían asignado. Pero cuando terminó el periodo de la observación de la mañana, en ese momento la ENI quedaba como frente a la escuela Pilar Jiménez, me acuerdo. Me acuerdo que corrimos, porque fue así, salimos corriendo de ahí hasta la parada del bus en el Parque de Guadalupe. Pues ya, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo hacen estas docentes? El chiquito que las muerde, que las patea, que por un momento decían, ahí viene no sé quién, y había que esconderse, encerrarse entre las aulas porque venía no sé quién, y decían, no, porque es este espanto. O sea, no, lo mío es el área de parálisis cerebral. Ya para tercer año uno hace asistentes ya del docente que está trabajando, y entonces ahí te iba a mover todas las solicitudes, etcétera, y logré hacer la asistencia en el Centro de Atención Integral en Guadalupe, que trabaja exclusivamente con personas con parálisis cerebral, por lo menos en ese momento. Y absolutamente feliz, realizada, perfectísimo. En cuarto año, en ese momento, hacíamos la práctica, ya por el ministerio, y sí que es lotería, ¿verdad? Y llega el nombramiento del ministerio, Escuela Neuropsiquiátrica. Eso sí, me nombraron en preescolar y dije, bueno, son chiquitillos, etc. Me acuerdo mi primer día de trabajo, ¿verdad? Así como el de muchísima gente, yo era todo planeado, lo más lindo, el más tiernito, etcétera. Empiezo yo el círculo y una lloraba, el otro se balanceaba por allá, el otro se golpeaba la cabeza contra la pared, el otro limpiaba las manitas, nadie me ponía atención y yo decía, sí, yo socorro, o sea, olvídese de todo aquí. Sí, devuelva. Váyase a la parada de Guadalupe. Más o menos, ya no te podía salir con esto, pues no. Y ya, primer trabajo. Para resumir la síntesis, terminé 9 años trabajando ahí en la en la EMI, y cada final de año uno cruzando los dedos para que pudiera volver a salir el nombramiento, y me fui enamorando de las exigencias, de las demandas, de las experiencias que provee. Pero ya no solo en preescolar, o cambiaba, variaba. En base de preescolar, en primero ciclo, segundo ciclo, hacia taller vocacional, eso sí no.
pero lindísimo, me fue encantando. Lo que sí es que a lo largo de los años se fue como acumulando una frustración, porque obviamente son niños y niñas que plantean muchísimos retos. Y mientras transcurría el tiempo y uno probaba una estrategia, probaba otra, a ver qué sirve con este, por dónde le entro, qué es lo que aquí va a ayudar, etcétera. De rato llegábamos septiembre, octubre, y cuando yo no veía, ok, sí, esto me está funcionando. Llegas a noviembre, se acaba el ciclo lectivo y al año siguiente cambian los grupos, ya no te vuelve a tocar ese niño, entonces era como una pérdida de tiempo, no tanto de uno, sino de ellos. Los veía crecer, aquellos que fueron alumnos míos en preescolar, bien chiquitillos, y ponele 3, 4 años. Iban llegando 12, 14, y uno veía ese perfil que seguía bastante similar. Aquí tiene que haber algo que le permita a uno ver un avance y que las cosas que hagan funcionen. De manera paralela, pues ya saqué la licenciatura y mismo en la UCR, una maestría en sordoceguera y discapacidad múltiple, que es otra población así como wow. ¿Y en eso no trabajas? ¿Trabajaste? Sí. En la práctica, una práctica en el proceso de maestría, y sí trabajé con varios estudiantes con sordoceguera, pero después la vida me ha llevado por otros lugares. Ya una vez terminada la maestría, entonces en esa búsqueda de que en ese momento en la universidad las asignaturas se llamaba desarrollo normal y desarrollo anormal, las daba un médico, y yo decía, esto es interesantísimo, pero ¿cómo aterriza uno? Uno decía así, si todo está a nivel del sistema nervioso central, si aprendemos, nos comportamos, sentimos, expresamos sentimientos, porque y está de por medio del sistema nervioso central, ahí tiene que estar la clave. Entonces, yo tengo que buscar algo relacionado con precisamente esta parte de sistema nervioso, de neurociencias y educación. En ese tiempo, ya hace bastante rato, no existía ni la neuropedagogía, ni la neuroeducación, ni etcétera. Lo más similar que había era la neuropsicología, y el mejor programa que había, porque también eran poquitos, era en Salamanca, en España. Entonces, fue un poco difícil al principio porque era un programa dirigido a médicos y a psicólogos, y el hecho de que una maestra pretendiera aplicar y entrar, había hecho ya como bastantes cursos y méritos para presentar de currículum, y fue pues lucharla, pero me terminaron aceptando. Entonces, ya en ese momento había trabajado los 9 años interina en la neuropsiquiátrica infantil, y me acuerdo más o menos en agosto me llega el nombramiento en propiedad en la ENI, y como 15 días después el comunicado de que me aceptaba en Salamanca y que me daban la beca, pues tenía que irme con beca, pues si no, no había otra. Entonces, no, lo que toca, me tocó renunciar a la propiedad, que venía mucho tiempo esperándola, pero agarré de todos los tunchitos y me fui para allá. Ya una vez estando en Salamanca, pues, oh sorpresa, el énfasis de ese doctorado en neuropsicología era en adulto mayor, porque Salamanca es, en ese momento, es una ciudad de mucho adulto mayor. La población joven son básicamente estudiantes que vienen y van, pero es de adulto mayor. Entonces, pues aprendí mucho sobre Alzheimer y demencias, tuve también experiencia clínica con esa población, y yo decía, no es lo mismo. Bueno saber lo que tenés eso para un futuro. Ya estando allá, hay muchas oportunidades, me puse a buscar a ver a dónde hay charlas, cursos, y me encontré unas conferencias, un simposio que daban en Valencia, que es al otro lado de Salamanca, en España.
Y pues agarré los chunchitos, me fui para Valencia, escuché todas las ponencias y la que me pareció mejor, y yo dije, mira, viene del centro tal y tal, y entonces en uno de los recesos me acerqué y les dije, miren, mucho gusto, yo soy Viviana Carazo, vengo de Costa Rica y yo quiero hacer una pasantía en su centro. Aquí está mi currículum, yo tengo experiencia trabajando con niños, le trabajo de gratis. Lo que quiero es aprender. La cosa es que me quedé un año Wow. en Valencia, ya con la formación y con las experiencias que era lo que yo andaba buscando. Claro. Echando para el saco de uno de los yo diría esto sí y esto definitivamente no lo repetiría, pero sí fue una experiencia súper positiva después de terminar la tesis y todo el asunto y regresar aquí a Costa Rica y empezar a hacer como esa, que digo yo que es como una ensalada organizada en neurociencias y educación, porque de nuevo, en ese momento, neuropedagogía o neuroeducación no existía. No existía, es relativamente nuevo todo esto, o sea, bueno, sí, la aplicación, digamos. Podría decir uno, tal vez del 2010 a la fecha. Eso es muy nuevo. Sí, realmente muy nuevo. Sí, es muy nuevo. Sí, relativamente novedoso. Porque ahora sí. Ahora todo es neuro. Sí. Ahorita todo ese. De hecho, salió por ahí un término muy particular que se llama neurofilia, que hace referencia casi a ese elemento obsesivo de lo neuro. Que ahora le ponen ese prefijo neuro a todo, porque entonces eso es lo que jala, digamos. Sí. Una super hobby. Sí. Por ejemplo, educativa, te encontrás anuncios para hacer neuroplaneamientos, neuroevaluaciones, la neurodidáctica, el neuroregistro. Y me decía, pero ¿qué es lo que están ofreciendo? O sea, ¿cómo va a ser un neuroplaneamiento? ¿Cómo voy a hacer un neuroregistro? O sea, las neuroestrategias Sí, demasiado jalado el pelo por usar el término. Y ahí está y se vende. Sí. Porque eso es neurosuena. Igual te encuentras el neurodiestramiento canino, ¿verdad? O el neuro... la neurolingüística y la programación neurolingüística y el neuromarketing y el neuro... Prácticamente. Neuro todo, cierto. Sí. Y con eso hay que tener mucho. Vivi, entonces, ¿qué es la neurociencia? Acordémonos, ¿verdad? De amistoso, de aterrizado, ¿verdad? Porque nosotros no fuimos a hacer el doctorado con doctores. Podríamos pensar un grupo de ciencias, diferentes disciplinas que se unen, que van trabajando de la mano para entender cómo funciona, cómo está conformado y cómo funciona el sistema nervioso. Okay. Entonces hay muchos niveles de estudio, hay muchas disciplinas inmersas ahí, digamos, de la biología, la genética, la bioquímica, microbiología, la parte de neuroimágenes, la medicina, la psicología, ahora más reciente la pedagogía, áreas de antropología, de sociología, o sea, muchísimas áreas, todas interesadas en saber cómo funciona el sistema nervioso y poder entender. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, por qué una persona se comporta como lo hace, o cómo es que aprende, o cuáles serían estas mejores estrategias para promover ese proceso de desarrollo. Entonces, viene siendo un confluir de muchas disciplinas, todas con intereses relacionados. Ok. Y hablando de la neurociencia aplicada, digamos, en la educación, yo sé que hay bueno, o mejor, explicarnos cuál es la relación y qué son las funciones ejecutivas y la relación con la neurociencia o en todo este show. Sí. Bueno, cuando hablamos ya de neurociencia aplicada a la educación, nos podemos encontrar primero muchos nombres, porque no hay solo como un título que puede aparecer como neuroeducación o educación basada en el cerebro o neuropedagogía o pues el otro día estaba leyendo sobre la neuroandragogía, que es ya, pero digamos la neurociencia aplicada en la educación de adultos, que ahora ya están haciendo esa distinción también.
Y es básicamente el tratar de hacer más cercano ese intercambio de todos los aportes que nos dan los neurocientíficos, pero que mucho de su trabajo es como metidos en los laboratorios con los microscopios o con técnicas así muy sofisticadas. Y nosotros lo que tenemos en la cotidianidad, en este caso son niños, niñas, personas adolescentes, y que uno necesita saber, ok, sí, esto es la neurona, esto es los neurotransmisores, pero ¿cómo lo traduzco al proceso de aprendizaje y desarrollo? Poquito a poco, y esto como ha sucedido prácticamente en todas las áreas. En general, muchas de las áreas de estudio, de investigación, empiezan porque aparece algo atípico, algo que llama la atención, alguna condición así como muy particular, y entonces empiezan a estudiarlo y a tratar de conocerlo más. Y yo creo que ese enfoque muy psicológico de ir hacia la patología es algo que ha ido influyendo el cómo se va pasando o cómo se va acercando la neurociencia a la educación y la educación a la neurociencia, porque al principio tal vez las primeras, no sé, informaciones o traslapes de estos datos eran hacia condiciones como el autismo, por ejemplo, en una lucha así, un esfuerzo enorme a nivel mundial. ¿Qué pasaba en el cerebro de una persona con autismo? ¿Cómo aprendía? ¿Por qué se comportaba de la manera en que lo hacía? ¿Por qué se relacionaba con los demás de la forma en que lo hacían también? Pero el tiempo va poniendo como todas las cosas en su lugar, y entonces también nos dice, ok, para poder entender esos procesos de desarrollo que no son usuales, hay que entender primero el proceso de desarrollo típico. Entonces, ahí la neurociencia nos ha permitido, por ejemplo, acercarnos a entender cómo es que una persona pone atención, cómo influye la ansiedad y la emoción en poder aprender. ¿Qué es lo que pasa cuando hablamos de que el niño le pone atención a algo y percibe el ambiente, cuando está viendo, cuando está oyendo? ¿Qué es lo que eso va implicando? A nivel cerebral. ¿Qué pasa dentro, o sea, en el cerebro? Cómo esa información que entra se puede guardar por mucho tiempo, de cómo se forman las memorias, y cómo es que también este sistema nervioso interviene para que nosotros seamos capaces de hacer cosas muy complejas. Y ahí es donde llegamos a las funciones ejecutivas, que son parte como de esas cosas complejas que hacen el encéfalo con la información que tiene adentro, y que podríamos pensar, funciones ejecutivas, que si bien tienen muchísimas definiciones, son básicamente las que nos permiten resolver problemas y tomar decisiones. Yo me puedo plantear una meta, sea una meta concreta en el aquí y el ahora, que me estoy enfrentando a un reto, o a una meta, un objetivo a más largo plazo, pero que pueda ir haciendo todos los pasitos que implica el problema y el poder llegar a tomar. Problemas, digamos, hablándolo a nivel de aula, un problema es que el niño tiene que resolver un problema matemático. Ese es el tipo de organización y resolución de problemas. Básicamente que lo aplicamos en todos los ámbitos. Si abro la merienda y resulta que mamá me mandó mandarinas, que no le gustan. No, mandarinas. Y yo lo que quería era manzana. Y entonces, ahí tengo un problema. O sea, se me está presentando un reto y entonces tengo que resolverlo. Tengo que lograr alternativas, tengo que anticipar, caramba, aquí si me pongo a llorar, ¿qué es lo que va a pasar? Si agarro la mandarina y la revoleo por allá, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Tengo que tratar de controlarme y tengo que organizarme para hacer una serie de pasos y resolver ello. No me la como, la vuelvo a guardar. Digamos que sería la ideal. Pero es en eso, o sea, si voy a la hamaca del play y está ocupada, ya. Ese es un reto. Si la maestra me está pidiendo vaya y traiga el libro, no sé, de español y el cuaderno rojo, y llego al último y no lo encuentro. O sea,
Eso podríamos pensar en niños de edades escolares, pero las funciones ejecutivas están ahí desde siempre, o sea, dependen muchísimo del desarrollo que se va dando en una zona del cerebro que está aquí detrás de la frente, prefrontal. se llama así. Y entonces, igual un niño de 2 años se enfrenta a retos. Quiero alcanzar un juguete y no llego, o quiero en este momento que me den tal cosa de comer y no me lo dan ya. O sea, son retos como más inmediatos, más del aquí y el ahora, que conforme se va creciendo, esos retos se van modificando. Extendiendo. O sea, siempre, qué sé yo, salí en la mañana y me voy a poner una blusa y resulta que no tiene un botón. Eso es un problema que tengo que solucionar. Pero si en ese mismo momento estoy valorando, no sé, me voy a vivir con fulano, con sutano, o voy a cambiar de carrera, o qué voy a estudiar, o si voy a tener hijos o no tener hijos, o sea, decisiones ya más trascendentales, siempre esa parte de funciones ejecutivas. Ok. Y para estas funciones ejecutivas, trabajarlas, desarrollarlas, hay un otro tema, además, que es la neuroplasticidad. ¿Cómo entra la neuroplasticidad en la neurociencia, funciones ejecutivas, para llegarle a todo? La plasticidad es, primero que todo, una de las maravillas que caracterizan a los sistemas nerviosos de todas las personas. O sea, todos los encéfalos, y digo encéfalo porque casi siempre hablamos solo del cerebro, pero el cerebro es solo una partecita, esa que es como más arrugada. La rosadilla ahí atrás, sí. Pero la que está más chiquitica abajo, el cerebro, ese es muy importante también en el aprendizaje y en el control de la conducta y todo eso, el radio cerebral igual. Pero todo ese sistema nervioso de todas las personas, indistintamente de la edad, del diagnóstico, etcétera, es plástico. Eso significa que no es estático, que se modifica, que va cambiando, que es dinámico. O sea, si tomáramos una foto, por decirlo así, de ese sistema nervioso mío hoy y se lo tomamos en la tarde, ya ahí las cosas cambió. Porque siempre está conectando, siempre está recibiendo estímulos. Entonces, eso es una maravilla, porque por un lado nos evita la posibilidad, que a veces a alguna gente le encanta o le encantaría que eso existiera, de tener como bolitas de cristal para predecirle el futuro a la gente. Y decir, usted no va a poder hacer tal cosa, o usted va a llegar hasta aquí y no va a ser capaz de solo de... O sea, esa predicción de futuro no existe. Claro. Porque eso está cambiando siempre. Sí. Y por otro lado, es como yo a veces les digo a las estudiantes de la U, como la palmera de la cual uno se agarra como mono mentolero cuando hay un reto de esos grandes, que si todo el mundo dice no va a poder tal cosa, o esto no se puede, tenemos un diagnóstico así como una situación súper difícil, bueno, la plasticidad existe. Manejemos las piezas apuntando y apostando hacia lo positivo. Entonces, en ese sentido, a veces, no sé, cuando existen chiquitillos con múltiples retos en el desarrollo, que uno diría, híjole, ¿cómo vamos a llegar a estos niveles tan complejos de funciones ejecutivas? Bueno, el sistema nervioso es plástico, trabajemos hacia ahí. Lo que pasa es que cuando hablamos, por ejemplo, propiamente de ese desarrollo de funciones ejecutivas, no es solo el cómo se van desarrollando en ese cerebro, sino hay que tener muy claro que todas las capacidades y funciones que uno va adquiriendo y desarrollando a lo largo de la vida no es por uno mismo solito, sino el ambiente, todos los estímulos, todo lo que donde está. Si se queda en la casa sentado, pues muy poco le va a pasar, muy poco le va a beneficiar, ¿verdad? Muy poco le va a trabajar. Y propiamente en funciones ejecutivas, la manera en la que yo como niño o niña, adolescente vaya viviendo los retos en la vida, eso influye muchísimo. Y ahí es así como el nexo indispensable entre funciones ejecutivas y estilos de disciplina, límites, reglas en la casa. Porque precisamente un estilo de disciplina, el manejo de límites, lo que busca es como establecer
límites precisamente de qué se puede y de qué no se puede hacer, de cuáles son las consecuencias si tomo esta decisión, si hago esto, va a suceder A o va a suceder B. Y entre los niños estén más pequeños, esa vivencia de consecuencias está a cargo sin duda de los familiares más cercanos, de los encargados. Exactamente. Si en ese proceso disciplinario, por ejemplo, lo que predomina es la sobreprotección, entonces, con todo el amor del mundo y con las mejores intenciones, pero le estoy evitando a ese niño o a esa niña que viva retos, que se enfrente a problemas. Intento como tenerlo dentro de una burbujita para que no le pase nada, para que no sufra, para que no se frustre. Sin embargo, cuando este niño llega al mundo, a la vida real, nunca se expuso a todos esos retos. Está llena de cosas que son contrarias a lo que a mí me gustaría, lo que yo quisiera en este momento. Tengo que tener ya algunas herramientas para autorregularme, para saber cómo responder ahí. Y si eso no lo he vivido antes, es como soltarme al mundo indefenso. Sin nada. Entonces, es un enorme problema para esa persona, porque no sé resolver problemas. Y a veces seguimos viendo personas ya adultas, no sé, llegamos al restaurante, es que espérate, esto o eso, ¿qué te parece? Y es que no sé, si me pongo esto, me pongo el otro, ¿vos qué crees? Y uno dice, eso, como las decisiones más básicas, pero es esa insensibilidad. Y eso viene de los estilos de crianza, porque entonces han ido creando un cerebrito que no sabe tomar decisiones, que es muy inseguro para esa resolución de problemas. Que se aplican al final en todo, en la vida, en la escuela y durante toda la vida. Y si nos vamos para el otro lado, digamos un estilo disciplinario, en donde más bien usted haga lo que le dé la gana. Y aquí no tenemos límites, y aquí es la libertad, todo, amor, etc. Lo mismo, cuando ese niño llega a vivir el día a día, hay reglas. Todo tiene reglas. Desde los juegos en el recreo, las rutinas en el aula, cuándo puedo comer, cuándo no, cuándo se espera que me levante, cuándo no, con qué ropa tengo que ir, cómo le tengo que hablar a la gente. Todo nuestro mundo está lleno de reglas. Claro. Y si yo no aprendo ese juego de reglas, tengo problemas y como dice un psicólogo por ahí, al final de cuentas, quedo fuera del juego. O sea, igual es la persona la que se ve afectada en ese sentido. Entonces, no es solo, mi capacidad, así como de adentro de ese cerebro, sino cómo eso se va relacionando con las experiencias que va teniendo la persona a lo largo de la vida. Vivi, creo que me faltan un montón de preguntas sobre neurociencia y vamos a hacer una pausa ahorita, vamos a retomar, pero además agregarle otra parte a todo esto, pero interesantísimo, como siempre. Bueno, ya estamos de regreso con la segunda parte de neurociencia con la doctora Viviana Carazo. Y bueno, Cris, te lo dejo aquí. Ok. Bueno, Vivi, veníamos hablando mucho de toda esta descripción de plasticidad, neurociencia y cómo se ve un poco, ¿verdad? A mí lo que me interesa saber es, bueno, ok, todo esto suena maravilloso. ¿Cómo se está preparando al personal docente nuevo, verdad? Porque hablamos de que esto es hace, no sé, 15 años o así. En las universidades, yo sé que trabajas en la Universidad de Costa Rica y tienes que conocer el programa de estudios y bueno, ¿cómo se está trabajando para que esta información se esté aplicando? Porque, o sea, esto lo que nos está diciendo es que pues no hay imposibles, o sea, no hay imposibles, eso que decías, un diagnóstico muy complicado donde dicen, no, no, de aquí dejémoslo. O sea, se puede. Entonces, ¿qué se está haciendo a nivel de educación superior para ayudar a las instituciones educativas
en este país a que se aplique? Bueno, ¿Cómo se puede ver eso? Hace como, ¿qué fue esto? Como 15 años que hice una investigación para el Estado de la Educación. Precisamente en ese momento fue, bueno, cómo está ligado o cómo se está metiendo la parte de neurociencias en el currículum de la formación en educación. El resultado en ese momento era esperable, 0. O sea, tal vez 0.1, porque existían 1 o 2 cursos en algunas carreras de educación especial, nada más. O sea, simple y sencillamente no estaba en el panorama. Pero la misma, no sé, el boom, el mayor conocimiento que se tiene ahora, eso ha ido influyendo en que, por un lado, la formación, digamos, en mi área, que es educación especial, ya ese componente de neurociencias está inmerso en las universidades públicas, por ejemplo, en la UNED, en la UNA, en la UCR, que somos las que impartimos esa carrera, y algunas universidades privadas también lo suelen poner. Y precisamente porque lo que hablamos ahora, ¿verdad? Porque además lo neuro ya llama así como mucho. Un curso ahí metido. Sí, y por lo menos ahí en la UCR se dan cursos de servicio y, por ejemplo, en la carrera de educación especial tiene una asignatura, orientación también, educación primaria también. Educación regular también, entonces. Sí. Ahora, el principal reto es que lo que tenemos, ya ha sido un enorme avance, pero lo que tenemos es una materia D en la formación. El mismo profesorado todavía desconoce mucho del tema. Y entonces tal vez de la materia vemos todo esto, pero después no se vuelve, o sea, no está como integrado, porque esta cuestión de neuropedagogía o neuroeducación o como le podamos llamar, no es una asignatura, no es como una disciplina no de... un día y ya no, es como un enfoque. Debería ser o como una especie de anteojos que me voy a poner para tratar de entender qué es lo que hago, por qué lo hago así y cuál es la mejor manera. Y que sí y que no. Y eso... Si nosotros en educación trabajamos con seres humanos y los seres humanos aprenden y tienen sistema nervioso y cerebro, etcétera, todos en educación deberíamos de ser de los primeros expertos en cómo es que eso sucede. Claro. Pero hemos tenido un gran avance, sin embargo, todavía falta muchísimo. Y, por ejemplo, ¿qué en la terapia, digamos, con niños, eso se va trabajando y evidentemente, o sea, se va desarrollando, porque como decís, la plasticidad, ¿verdad? Es como trabajar un músculo en el gimnasio. Exactamente. ¿Verdad? Muy parecido, sí. Bueno, sí. Un poquito más de tiempo y paciencia. Y yo creo que en las aulas hay algunas prácticas que se han hecho, tal vez sin saber que tenía una base neurocientífica, ¿verdad? Tal vez estos... Y ahora se han vuelto un poco más populares, digamos, los descansos, los actívense, los así, ¿verdad? Para los adolescentes, por ejemplo, ¿cómo se les podrían dar estas herramientas en su metacognición? O sea, en su yo tengo que empezar a aplicar esto porque mi forma de organizarme, en mis estudios, ¿cómo se puede hacer a nivel ya más? Y ni siquiera tendría que ser alguien con algún diagnóstico. O sea, esto es algo como de un beneficio general para toda la población, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se ha pensado? ¿Qué se habla? Bueno, información hay muchísima. Acciones concretas yo creo que es lo que es necesario ya así como a nivel organizado, de qué sé yo, a nivel país, si esto pudiera ser parte de lo que ojalá en algún momento tengamos como la ruta de la educación. Pero bueno, como estamos perdidos en muchos sentidos, en ese ahí tal vez es como aspirar demasiado. Pero si hablamos, neurociencia y adolescencia, hay información tan rica sobre todos los cambios a nivel emocional que se van dando, sobre cómo ese sistema nervioso busca más el reto, no está, pero al mismo tiempo todavía esa zona prefrontal de las funciones ejecutivas se está desarrollando.
pero ahí hay como un bache porque entonces las emociones iban como muy por delante, todo ese sentido de que busco pertenecer a un grupo y cómo a nivel del sistema nervioso eso se entiende. La influencia, por ejemplo, de los patrones de sueño, que a veces en la adolescencia suelen ser un desastre, y cómo, porque el sueño nocturno y horarios regulares de sueño es importante para la formación de memorias, para que se consoliden las memorias, para que yo pueda aprender, porque el más bien darme que me quedo toda la noche anterior al examen, eso no me va a servir de nada, más bien al día siguiente mi atención va a bajar, la ansiedad va a subir, etcétera. El poder entender como el estilo global de resolver problemas de las personas adolescentes, su necesidad de vinculación, etcétera, y el cómo poderlo manejar. Toda la influencia de la tecnología que tenemos ahorita y a veces esa dependencia que experimentan no solo los adolescentes, sino desde más chiquiticos, sí, exacto, hacia esos aparatos electrónicos y por qué, digamos, en todo eso hay aportes súper importantes de las neurociencias. Pero en particular, y ahora que decías, no es exclusivamente para una población o la otra. Hace poquito estaba hablando precisamente con un grupo de docentes universitarios sobre esto de la andropedagogía, neuroandrología. No. Sí, andrología, sí. Bueno, okay. Dejémosla ahí. Estaba hablando con un grupo de docentes sobre la neuroandrología. Y resulta, leyendo yo del tema para actualizarme y todo, siempre lo hago así como procuro. Hay una investigación interesantísima, precisamente de este año, sobre las diferencias y beneficios de las dinámicas de clase. Cuando esa clase se da, por ejemplo, de la manera tradicional, el profesor al frente impartiendo un tema, ya sea que presente videos o imágenes, etcétera, pero el profesor allá y todo el mundo sentado. A cuando eso se da mediante el trabajo colaborativo y cooperativo en un enfoque más inclusivo que le beneficia a todos los estudiantes y entonces que cuando trabajo así de manera directiva tradicional, básicamente hay una demanda impresionante de la memoria de trabajo, la memoria a corto plazo de acuérdese lo que está diciendo, apunte, etcétera. Es eso. Pero cuando trabajo a nivel de equipo, de grupo, se recluta además la motivación, además de memoria de trabajo, es como, ok, la motivación, el ver al otro, ese conectarme con el otro y todo lo que ese beneficio me da. Me siento súper más motivado, emocionado y al final de cuentas los beneficios en términos de cada uno de esos pedacitos de emoción, atención, motivación, etcétera, que son la base para poder aprender, se potencia impresionantemente y entonces el que esos estudiantes puedan llegar a niveles ya de pensamiento, de razonamiento, es mil veces más fácil que si nos quedamos en un modelo tradicional. Y eso... O sea, comprobado ya así con exámenes y toda la cuestión, eso aplica para todos los niveles del sistema educativo. Perdón, es que de por sí así funciona la sociedad y cuando sale uno, o sea, así es el trabajo, así es en oficina, así es con todo, o sea, es colaborativo. Exactamente. Entonces, y no solo está la parte colaborativa, está la parte de estimulación, o sea, hay un montón de factores que van a trabajar porque no todos somos especialistas en una sola cosa. Entonces, aprendemos el respeto y el valor también de lo que aportan el resto de las personas del grupo con el que estamos trabajando esto. Exactamente. Y ahí metemos otro tema que es, si hablamos de funciones ejecutivas, resolver problemas, tomar decisiones, pero a la par y de la mano están todas las funciones de cognición social. Todas las habilidades sociales. Que desde el punto de vista neurocientífico no hablamos de inteligencia emocional, sino de funciones de cognición social. Ese poder entender
las opiniones de los otros, el poder aceptarlas, el poderme relacionar asertivamente con los demás, Saber cuándo hacer, cuándo, cómo reaccionar. Toda esa serie de habilidades que también tengo que irlas fortaleciendo y aprendiendo desde pequeño, porque la vida me las demanda y nada se gana, o alguien al final al nivel de un trabajo no va a ser muy exitoso si es excelente resolviendo problemas, pero sus destrezas de socialización, o sea, están por el suelo, eso no dura. Claro, porque, a ver, el sistema actual es individualista, totalmente. Y es más, si es tan individualista que es tu nota y vos competís contra todo el mundo a ver quién es el que llega primero y mejor a la meta. Y no me importa si el otro compañero le va mal o no. O sea, me salvo yo, voy yo para adelante. Y ojalá sea yo el mejor y ojalá que el resto contesten mal y sí, es totalmente individual. Y yo soy el que tengo la razón porque si soy el que saque la mejor nota, soy el que sé más. Y es individualista y como muy... Egoísta. Sí, cuantitativo, numérico. Ajá, correcto. O sea, todo ese tipo de habilidades que decimos que los muchachos realmente necesitan ir desarrollando, fortaleciendo, se dejan de último, a veces ni siquiera se toman en cuenta. Y cuando los muchachos llegan, por ejemplo, al primer año de la universidad, y resulta que tienen serias dificultades para plantear un argumento o para hacer una respuesta que implique análisis, o para decir, ¿por qué? O sea, simple y sencillamente no saben. Pero es que eso tampoco se les ha enseñado. Tampoco se ha trabajado. Y eso es de ser consciente de la importancia que tiene desde la casa y desde el centro educativo, porque obviamente no puedo decir, sí, entonces los docentes que se encarguen de eso. Sí, claro, no, es que ya hemos hablado mucho de este equipo de hogar, institución, equipo, ¿verdad? Exacto. Es que es un equipo. Vivi, hablando, me voy a agarrar de esa palabra cuantitativo para hacer otra pregunta sobre... bueno, todo este tema de las pruebas estandarizadas en los diagnósticos de X número de condiciones. Si la neurociencia, tomaste una foto y en la tarde está diferente, o sea, estas pruebas estandarizadas, entonces, ¿cómo te toman? ¿Un día o en 3 días de evaluación? Y eso te va a marcar el resto de los 2 años de planeamiento porque tengo esto y esto, porque ese día... fue así, ¿verdad? Y me dieron tal diagnóstico y se supone que ese diagnóstico explica todo lo que yo soy. Exacto. Ajá. Cosa que no es así en ninguna persona y en ningún ámbito. O sea, Viviana es miope, usa lentes de contacto, pero es como si todo lo que hiciera Viviana es porque es miope y usa lentes de contacto y tener ese diagnóstico. Y pues no. O sea, eso no funciona así ni en mí ni en cualquier otra persona. El detalle es el cómo se ha ido, ¿qué diría uno? O la forma que influye el estilo en hacer esas evaluaciones, en pensar que un número, la obtención de un gráfico, etcétera, eso me va a explicar cómo una persona aprende y que con base en eso voy a poder planificarle el futuro. Etcétera. Porque como decíamos hace un rato, esas pruebas son precisamente estandarizadas en ciertas poblaciones con ciertas características típicas y se las aplican generalmente a los que no son típicos. A los chicos que funcionan distinto. Sí. Y tienen además toda una serie de pautas, de instrucciones de aplicación que según la prueba, por ejemplo, yo no podría repetir la instrucción más de 2 veces. Entonces imaginemos un chiquillo despistado y pues... ya no, vamos. ya. Digo que se cansó. Pues sí. O no puedo cambiarle las palabras a la instrucción. Y si usted no estaba familiarizado, no entendió esa palabra, dice, sorry tampoco. Este semestre que pasó, precisamente estamos haciendo una serie de artículos y etcétera que los esperamos publicar con las estudiantes de licenciatura. Y uno de estos es sobre las evaluaciones para dar diagnósticos de discapacidad intelectual. Y entonces venimos analizando y desglosando las pruebas típicas que se utilizan para el IQ, el coeficiente intelectual. Realmente cómo están conformadas. Y resulta que esas pruebas lo que contienen es como una ensalada de cosas
de memoria de trabajo a nivel visual, auditivo, de destrezas de coordinación ojo-mano, de memoria visual, de nociones de vocabulario, otras de funciones ejecutivas, otras de cognición social, otras de conocimiento básico. Es como N cantidad de cosas que al final de cuentas también es diferente según cada prueba. Porque no es que se evalúe siempre lo mismo, no, dependiendo del tipo de prueba se evalúan cosas diferentes. Y resulta que a alguien se le ha ocurrido que el resultado de eso, que aquí estoy sumando de la A a la Y y aquí de la Y a la Z y aquí, o sea, a alguien se le ha ocurrido que todos esos resultados lo que miden es la inteligencia de alguien. Sí. Y entonces además, se los aplicamos a alguien, qué sé yo, sin que me conozca, tal vez ese día se levantó con el pie izquierdo, no tiene ganas de trabajar, yo le caí mal, ni siquiera se ha familiarizado conmigo, no me está entendiendo nada de lo que yo le digo. Por supuesto que el resultado que vamos a tener ahí, que mide atención, motivación, etcétera, va a estar por debajo. Entonces, el usar una prueba estandarizada como un único recurso exclusivo para dar un diagnóstico de eso debería ser prohibido. Simple y sencillamente debería ser prohibido. Y yo te contaba fuera de cámaras, lo mismo, a nosotros nos pasó con mi hijo. Bueno, que te daba el ejemplo. Y él no habla, entonces le preguntan qué es lo que va a hacer a la gasolinera. Entonces, como no contestó, entonces le pusieron mal porque no contestó. Me acuerdo que una de las discusiones que tuve con la psicóloga esta, le dije, bueno, ¿y cómo hacen con un mudo? Exactamente. O sea, ¿cómo hacen con un mudo? No puede contestar. Entonces, ¿qué pasó? O sea, el mudo sabe que va a haber gasolina, pero no pudo decirlo. Entonces, ¿verdad? Son estas cosas. Y lo otro que vos decías, nosotros, igual con la psicóloga, decía, vean, es que el examen estandarizado se usa 4 semanas porque hay que ir primero, el comportamiento del niño en la casa es diferente al comportamiento en otros ámbitos. Entonces sí, hay cosas que los niños hacen en la casa de uno que no hacen en otro lado, cosas que hacen en la escuela que no hacen en otro lado, cosas que hacen con sus amigos que no hacen en otro lado. Entonces hay que estudiar al final todos los ámbitos pero al final es baja. O sea, al final te hacen el examen estandarizado en 2 días en el cuarto, en el consultorio. Y además con el material específico que eso implica. Correcto. Y lo que vos decías, si le caíste bien, si ese día llegaste cansado, si ese día estás pensando en la resurrección del cangrejo. Exacto. Entonces no vas a tener la atención, no vas a tener las ganas y entonces el examen que estás teniendo es totalmente sesgado. Y al final de cuentas, el resultado de ese examen casi que me define la vida. Exacto. Correcto. De ahí porque uno como papá que venga ese diagnóstico de discapacidad intelectual o que te digan, bueno, es que tal vez no llegó ahí, pero está el límite bajito. ¿Y de qué va a pensar uno? Claro. ¿Qué va a pensar la persona docente a la cual les llega ese papel? Es como decir, pues hasta aquí llega. Nosotros agarramos ese sobre y literalmente lo tiramos a la basura. O sea, lo agarramos, lo vimos y lo tiramos a la basura y dijimos, esto a la escuela nunca va a llegar, nunca. Yo tengo un chiquillo y ese sí fue como de esas primeras experiencias, ya mucho rato, ya es un adulto grande. Pero cuando iba a entrar, ya estaba de prepa para primer grado, el neurólogo dijo, háganle un test de coeficiente intelectual. Hay que saber si él va a poder afrontar la primaria. Con todas las advertencias y etcétera, ya llegó la mamá y le dice, Viviana, tengo que confesarle, no le hicimos caso, lo hicimos. Ay. ¿Resultado previsto? Sí, ok. Préstemelo. Y sí, lo guardé en la gaveta de la oficina. Claro. Pero y es que entonces, olvídese. Claro. O sea, olvídese. Entonces, o sea, sigamos trabajando. Esto no cambia nuestra forma de trabajo, el plan que tenemos. Y de ahí ya él salió de 5º año con ajustes de acceso. Sigue siendo despistado, muy particular, pero estudiando en una universidad privada.
Si ese diagnóstico hubiera aparecido ahí, fijo, lo mandan para el aula de no sé qué, integrada, etcétera, que todavía en ese momento existían, y en la escuela hubieran dicho, no podemos trabajar con él. Porque ya vienen toda una serie de estereotipos. Claro, sí, ya ese no, el número marca y chao. Sí. Una pregunta para ambas, vos como educadora y vos como neurocientífica, ¿qué pasa cuando la escuela le dice a uno, usted tiene que hacerle un examen psicológico o de IQ para el niño, para saber dónde ubicarlo, para ver si puede, lo que vos hablabas ahora, si no, no entra a la escuela? O se necesita, o es una obligación, es imperativo para saber cuáles son las adecuaciones curriculares que hay que hacerle. Y bueno, nosotros siempre pateamos y decimos que no, pero, a ver, no todos los papás actúan como yo. ¿Y qué se hace? O sea, ¿cómo se hace? ¿Qué se puede, no se puede? Vamos donde una neurocientífica como vos, o sea, ¿qué se hace? Eso te iba a decir, yo los mando donde Vivi. Y que Vivi decida. Entonces, esto no es una cuestión de un psicólogo, esto es una cuestión de un neurocientífico. Bueno, pero las escuelas... Bueno, el trabajo neuropsicología. Neuropsicología, ok. Pero lo que pasa es que tampoco depende como de la profesión. O sea, en la escuela lo primero que tienen que tener claro es que legalmente el que tiene la patria potestad, guarda crianza y educación, ese derecho legal son los padres. Correcto. En la escuela. Sí, entonces papás no se dejen. Entonces Dicen no. yo decido lo que se hace o no. Aquí abajo, no. No, exacto. Ahora lo ponemos así, el tegro grande, no. Y si ese centro educativo me está exigiendo eso, es porque dentro de su filosofía o forma de pensar, asume que ese número va a ser significativo para el tipo de apoyos que necesita el niño. Y entonces, por lo menos yo como mamá diría, no es el centro educativo que quiero para mi hijo, buscaría otro lado. Ok. Así de... Sí, no sirve, no funciona. O sea, y puede que haya alguien que diga, no, pero es que tal cosa, para los ajustes o adecuaciones curriculares, de un test de estos no se deduce ningún tipo de ajuste curricular. Lo que necesitamos para poder hacer esa identificación de apoyos, porque nos sirvan para derribar barreras, es una evaluación más integral, no una basada en test estandarizados. O sea, eso no me va a dar ese insumo que estoy necesitando. Entonces puedo ofrecerle a la institución, ok, si usted necesita una evaluación para saber qué tipo de apoyos necesitamos aquí, perfectamente, lo buscamos. Pero este tipo de evaluación que usted me está pidiendo, a él no le va a beneficiar y usted tampoco. Y si insistimos en eso, ences no. Por dicho que ya existen muchos centros educativos. Algo similar con tu alumno, cuando trabajaba en Estados Unidos, obviamente allá los expedientes todos tienen esta prueba de IQ, ¿verdad? Y allá, y entonces uno abre el expediente y lo ve así, era como 83, algo así, entonces ya había estado marcado, tenía pues sí una discapacidad física, pero o sea, yo le daba clases de álgebra y hace un mes que fuimos, hice una reunión con exalumnos y excolegas y llegó, hemos estado en contacto siempre, llegó, tiene 25 años o 23 por ahí, y fue a la universidad, estudió, es reportero deportivo para una universidad en Georgia, y o sea, sí. ¿verdad? Y ese era el chico, el primer expediente que abrí, 83, 85 de IQ, y ya estaba así como ya esto, o sea, aquí limítrofe, descartado. Sí. Sí, entonces, eso no debería de definir ni el cómo vemos a una persona ni las oportunidades que se le proporcionan y todo, o sea. Pero entonces yo estoy un poco más triste porque, bueno, no estaba triste, pero estoy empezando a estar triste. ¿Qué hacemos, Vivi, en la educación? Nosotros, pues, estamos aquí en Costa Rica, ¿verdad? Aquí nos escuchan en Latinoamérica y no sé, desconozco cómo es la situación, pero esto es, o sea, esto que estamos hablando, que nos estás contando, o sea, el cerebro, o sea, ¿cómo funciona? ¿Cómo se puede cambiar? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos y quién le dice a quién qué, cómo? Bueno, yo creo que una de las enormes ventajas es que precisamente en la formación de formadores, es decir, las universidades, esto se está, digamos, va permeando cada vez más.
Cada vez que se hacen simposios o congresos, etcétera, la gente interesada es muchísima, toda del área de educación, digamos, cuando se hacen actividades relacionadas. Y yo creo que ese conocimiento va creciendo. Y al mismo tiempo, nuestro sistema, tal vez no propiamente en estos 2 años, pero ya desde antes venía con un empuje grande hacia la inclusión. Y entonces esto hace que las clases sean evidentemente más diversas y los mismos docentes y los mismos centros educativos, digamos ya a nivel público, estamos todos juntos. Sí. Y la educación tiene que ser para todos. No hay opción. Y ahí está. Y hay un marco legal. Y el MEPA ahorita, el Ministerio de Educación, está aplicando el diseño universal para el aprendizaje, que es mucho basado en... Y a nivel de educación privada, entonces la mayoría de los centros se están dando cuenta de que tenemos que tener apoyos para todos. Y los que no lo proporcionan y no lo plantean así dentro de su filosofía, pues no son los centros que escogemos para algunos de nuestros chicos. O sea, seguimos buscando otras opciones. Ojalá esa felicidad del niño y de su familia no dependiera del docente que le toque cada uno de los años. Pero muchas veces eso todavía sigue pasando. Todavía es muy dependiendo de cuál maestra, ¿verdad? Sí. Y eso tanto a nivel público como privado. Pero yo creo que el exigir nuestros derechos como papás, el estar informados, es lo que nos puede ayudar a ir luchando contra eso. Y digamos, capacitaciones para los docentes, o sea, eso yo sé que no es cuestión de ir a una capacitación y ya me traje la libretita y el lapicero y me fui y ya. O sea, ese seguimiento que se tiene que dar para ahora, en este momento, que ya está todo incluido, bueno, se está dando. Bueno, en general, el Departamento de Apoyos Educativos del MEP hace esfuerzos impresionantes por mantener estas capacitaciones constantes, incluyendo temas de neurociencias y de neuroeducación. Muchas direcciones regionales están muy comprometidas y de nuevo, cada vez que hay alguna actividad, que ya se realizan con bastante frecuencia en nuestro país y afortunadamente no todas son así como súper carísimas, no todas tienen esa parte de lucro en el fondo, están accesibles. Se están moviendo. Okay. Yo quería hacer un comentario final. Hace unos, ya no sé, 7 años, 6 años, nos tocó hacer una filmación en un congreso de neurociencia que hubo aquí en Costa Rica, centroamericano y no sé qué. Y interesantísimo, bonitísimo todo lo que estaba uno oyendo. Bueno, yo estaba pelando la oreja sobre cada seminario que hubo y era con profesores de centros privados. Y al final, como 5 años, y salieron los profesores y lo que dijeron era: muy bonito todo lo que dicen aquí, qué chiva, pero en la realidad esto no se puede aplicar. El sistema educativo no lo deja. Eso está muy bonito, pero nos pagaron las horas por venir aquí, muy bien, y se acabó. Es decir, qué posición más mediocre también, porque es como no se puede, no lo hago. O sea, ni siquiera era como exacto, ni siquiera el intento. Pero vieras que aquí en Costa Rica sí tenemos muy buenas experiencias y pues yo también formo parte del Observatorio Nacional para la Educación Inclusiva, el ONEI, y hace menos de un mes que hicimos un simposio, precisamente las personas que dieron los talleres eran docentes del sistema regular, de los que tienen a cargo 30, 35, 40 estudiantes, mostrándoles cómo en primaria, preescolar, secundaria y a nivel universitario es posible poner esas cosas de las que hablamos en práctica. Como esta cuestión del DUA es algo realmente factible. Si tengo que quitarme todas las ideas y preconcepciones y cambiarme el chip y entender las cosas desde otro enfoque, pero sí es posible. Es un enorme reto si yo vengo acostumbrado a mediar en el aprendizaje de una forma muy tradicional. Pero sí, es posible, factible y hay muchísimas experiencias, tanto a nivel nacional como internacional, de que sí se puede. Perfecto. Sí se puede. No, que se puede, se puede. Estamos las ganas de darle. Esa es la conclusión. Correcto, sí se puede. Sí se puede. Y a los papás y las mamás, sí, también exigir en las escuelas.
y si no es la que le sirve, entonces cambie el chiquito. Sí, recordar que tenemos aquí en Costa Rica todo un marco legal amparado también en convenciones internacionales que protege a nuestros estudiantes y a nosotros como padres también. Y los que nos oyen fuera de Costa Rica, busquen, o sea, vean a ver cuál es lo que dice la legislación de cada país de ustedes y peleen. Sí. O sea, no hay que tener miedo a pelear y discutir. O sea, sencillamente agarra uno las cosas y se va, al final. Y listo. Tal vez no pelear, pero bueno. Sí, bueno, discutir, informarse. Está Sí, bien. sí. Luchar por los derechos. Está bien, profesora. Sí, muy bien, gracias. Pues bueno, yo creo que esto ha sido súper enriquecedor, maravilloso, como siempre, Vivi Carazo. Y bueno, a todos los comentarios, preguntas, lo que sea, pueden contactarnos a nosotros o hacérselo Sí. llegar a Vivi, darle like, comentar, compartir. Y sí, debajo de la descripción del programa, y vamos a poner el correo electrónico de Vivi para ver si le quieren escribir alguna consulta o algo que se pueda hacer. Claro. Bueno, Así es. Mucho gusto. a todos muchísimas gracias. Ahí, porfa, otro programa, la vamos a invitar. Por supuesto. Sí. Sí. Entonces, a todos muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana con otro programa. Gracias. Chao. Que estén bien.